tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a celebrar el nombre de nuestro Dios porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado, porque Él ya nos ha sanado. Alabemos el nombre de nuestro Dios porque Él es el único que lo merece. Amén. Amén, hermanos. Esta transmisión ha sido interrumpida por Ebenezer Kids. Buenas tardes, Iglesia Ebenezer. Soy Rodriguito. Y yo, David. Estoy contento porque hoy vamos a adorar a Cristo. Y también estoy contento porque es el Día del Niño. Gracias, Jesús, por amarnos tanto y morirse en la cruz por nosotros. David, ¿qué dice la Biblia sobre los niños? Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les dijo la verdad: el que no reciba el reino de Dios como niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Dios le bendiga. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares edificados a pasto me hará descansar. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a la reunión de nuestra iglesia en línea de todo nuestro campus Ebenezer. Doy gracias a Dios por una semana más reunidos en tu nombre y por la oportunidad que me das de participar en este culto especial para festejar a todos los niños de nuestra iglesia. Como dice la palabra en el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Me acompañan en su Biblia en el Salmo 149 del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten. Amén. ¿Me acompañan, hermanos, en una oración? Dios, te doy gracias por la vida, la salud de todos los niños y hermanos que nos escuchan en esta reunión, pidiendo que nos guardes de todo mal, que nos cubras con tu sangre preciosa, y te pido que te muevas en medio de la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Continuemos. Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Bienvenidos al espacio infantil. ¡Feliz Día del Niño! ¿Cómo te la pasaste? Recuerda que para Dios tú eres muy, muy, muy especial y también para nosotros, tus maestros y maestras. Está pendiente tu celebración, ¿eh? Hoy vamos a encontrar a Jesús en la historia de hoy. ¿Recuerdas que en las otras historias también menciona a Jesús? Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una manualidad y también una coreografía. ¿Estás listo? Entonces, ponte de pie y también dile a tus papás que lo hagan contigo. Hola, ¿cómo estás? Espero estés pasando un día increíble y ahora que estamos compartiendo por Facebook y por YouTube, también queremos que tú seas parte de esto, así es que vamos a ver este mensaje especial que preparamos y espero que te quedes con nosotros. Bye. Hijo de la risa. Pasaron años y las cosas no mejoraron. Las personas seguían siendo muy crueles y duras unas con otras. Todavía se enfermaban y morían. El mundo de Dios estaba lleno de lágrimas. Se suponía que no debía ser así, pero Dios estaba alistándose para hacer algo al respecto. Iba a corregir todo lo malo y lo iba a hacer por medio de una familia. Abraham, dijo Dios,
¿Cuántas estrellas hay? Dios estaba a punto de decirle a su amigo un maravilloso secreto. Veamos, dijo Abraham, arremangándose. ¿Has tratado alguna vez de contar las estrellas? Entonces, sabes que es difícil. 923, 994, 997... Ay, no, espera. Otra vez. 1, 2... Bueno, él seguía perdiendo la cuenta. Demasiadas, dijo. ¿Sabes qué? Se rió Dios. Te voy a dar tantos hijos y nietos y bisnietos que tampoco podrás contarlos. Abraham casi no pudo contener la risa ante esta idea tan maravillosa, pero se contuvo. ¿Cómo podía tener familia? Era una broma, si ni siquiera tenía hijos, mucho menos nietos. Se limpió una lágrima. De todas maneras, era demasiado tarde para que empezara a tener hijos a su edad. Tenía 99 años. ¿Qué quería decir Dios? Abraham, créeme. Y entonces, Dios le contó a Abraham su plan secreto de rescate. Voy a darte una familia muy grande, prometió Dios. Un día tu familia será más numerosa que las estrellas del cielo. Abraham alzó la vista en la noche al cielo, repleto de estrellas. Tú y tus hijos serán mi familia especial, mi pueblo. Por medio de ustedes, todas las personas en la tierra serán bendecidas. Era una promesa increíble. Dios iba a rescatar al mundo por medio de la familia de Abraham. Uno de sus tataranietos sería el niño, el prometido, el rescatador. Eso es demasiado maravilloso, dijo Abraham. ¿Cómo va a ser eso? ¿Hay algo que sea demasiado imposible para que se cumpla? ¿Hay algo demasiado maravilloso para mí? Así que Abraham confió en lo que Dios le dijo más que en lo que sus ojos podían ver y creyó. Ahora bien, Sara había oído la promesa de Dios y ella se rió entre dientes. Pero no era una risa de alegría. Había lágrimas. Ella siempre había deseado tener un hijo. ¿Podría su sueño convertirse en realidad? ¿Podría ella a los 90 años de edad tener un hijo? No, por supuesto que no. Eso era ridículo. Ya era demasiado tarde. Sara no creyó que Dios podía hacer lo que prometía. Se había olvidado de que cuando Dios dice algo, es como si ya estuviera hecho. Por supuesto, para Dios era tan fácil darle un hijo como lo fue hacer todas las estrellas del cielo. Dicho y hecho. 9 meses más tarde, tal como Dios lo había prometido, Sara dio a luz un hijo. Le pusieron por nombre Isaac, que quiere decir hijo de la risa. Y Sara se rió, pero esta vez fue una risa gloriosa, feliz. Su sueño se había hecho realidad. Dios haría lo que había prometido, siempre cuidaría de Abraham y su familia, su pueblo especial. Un día Dios enviaría otro bebé, un bebé prometido a una joven que ni siquiera tenía esposo. Pero ese bebé traería risa a todo el mundo. Este bebé sería el sueño de todos hecho realidad. Ahora es el momento de la oración. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tú estás conmigo, porque tú me amas y porque me cuidas. Te pido que lo sigas haciendo, que sigas bendiciéndome a mí, a mis papás, a toda mi familia, a mis amigos y a mi comunidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al espacio infantil. Jehová me bendiga y me guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga de mí misericordia. Jehová alce sobre mí su rostro y ponga en mí paz. Hola a toda la familia de Benecer y aquel que esté conectado. Amigos, familia o algún miembro que no sea de la iglesia, le damos la bienvenida. Feliz día, niños, que se la pasen muy bien ahí en sus casitas. Les deseamos un feliz día del niño. Síganos en nuestras redes sociales, tanto como en YouTube, Instagram o Facebook, para que no te pierdas los anuncios cada domingo a través de la vida de nuestro pastor Paco. Espero que te encuentres muy bien. Te invito a que allá en tu casa cierres tus ojos para que me acompañes en este momento de oración. Señor Jesús, te pido que hagas tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te pedimos por todos los niños que están enfermos, en los hospitales, que extiendas tu mano de poder y los sanes. Así como toda la gente que está dentro de ella, que seas tú sanándolos. Te pedimos que esta pandemia no venga a atemorizarnos ni a asustarnos, porque tú tienes en el hueco de tu mano santa nuestras vidas. Y tú prometes guardarnos y librarnos de todo mal. Porque el reino de los cielos es de los niños. Y tú cumples lo que prometes. Tu sangre poderosa nos cubre de todo mal. Te pedimos por nuestra nación, por nuestra ciudad. Señor Jesús, dales la sabiduría, el entendimiento, los gobernantes, que seas tú moviéndote a través de ellos. Gracias, Señor, por tu provisión, y bendice a todas las familias de nuestra iglesia, declarando tu palabra en el Salmo 23. Tú eres Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque siempre creeremos en ti. Y la gente que no cree, tú les traerás discernimiento, y seas tú, Jesús. En el nombre de Jesús es hecho. Amén. 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 Bendiciones a todos los niños de nuestra iglesia. Felicidades por el Día del Niño.
Esperemos que todo se encuentre bien. Dice Dios en su palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, 1. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, él no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Amén. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Vamos a leer el versículo 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, demos con alegría nuestras ofrendas y diezmos, ya que son para el Señor. Vamos a orar por estas ofrendas. Dios, gracias por un día más de vida. Dios, bendice a la persona que esté escuchando este mensaje. Bendice sus familias, su trabajo y que no haya escasez en ningún hogar. Dios, bendice estas ofrendas y estos diezmos que cada hermano ha dado con su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, te pedimos un bonito día. Gracias por las ofrendas. Bendice todos los trabajos y todas las casas de toda la gente y bendice a mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos con mucho gusto en esta ocasión desde su casa, nuestro hogar. Mi familia estamos aquí reunidos y les saludamos, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En esta ocasión muy especial porque estamos a punto de celebrar la conmemoración de la Santa Cena, la Cena del Señor, una institución establecida por nuestro Señor Jesucristo y que tiene un significado muy profundo, muy especial entre el pueblo cristiano, especialmente en la iglesia. Entonces quiero invitarle a que prepare por favor ahí en su hogar los elementos. Prepare por favor el pan sin levadura, una galleta. Prepare también por favor el jugo de uva. Y pues vamos pues a prepararnos para celebrar este hermoso recordatorio de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, quiero invitarlo a que abra conmigo esta porción de la Escritura. Éxodo capítulo 12, vamos a leer juntos los versículos del 1 al 8 y del 13 y 14. Éxodo 12, del 1 al 8 y 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta celebración de la Cena de la Pascua es una institución que nuestro Dios le dio al pueblo de Israel en la última de las plagas con las cuales el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La palabra de Dios nos dice que este mandamiento de Dios le decía a las familias
a las familias en un contexto familiar que sacrificaran un cordero y después de sacrificarlo lo comerían asado. Dice la palabra de Dios que este cordero sería sin defecto y muy pequeño. La palabra de Dios nos enseña que esa sangre se utilizaba para la sangre se pondría en los postes y en el dintel de las casas, para que entonces el ángel de la muerte, cuando pasara por alto los hogares que estaban pintados con la sangre del cordero que habían sacrificado. De esta manera Dios protegía, Dios pasaba por alto la muerte en ese hogar. La palabra de Dios nos dice que esta celebración se llevó a cabo durante 1600 años, desde el Éxodo hasta que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Dice la palabra que Jesús también celebró la cena de la Pascua. Fueron 3 Pascuas que el Señor celebró. Y en la última, dice la palabra de Dios que unas horas antes de morir, dice la Escritura que el Señor juntó a sus discípulos y estaba muy emocionado de poder compartir con ellos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, que juntó a sus discípulos y comieron la cena de la Pascua, así como en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento estaba establecido. Pero la palabra de Dios nos dice que fue allí en la cena de la Pascua donde Jesús también estableció con sus discípulos una nueva alianza, una nueva celebración que ahora es la cena conmemorativa, la Santa Cena o la Cena del Señor, y pues que simboliza precisamente que nuestro Señor Jesucristo ahora es el Cordero inmolado, es el Cordero sacrificado por nosotros. En el Antiguo Testamento el Cordero moría y con su sangre pintaban los dinteles y los postes de las casas. Ahora nosotros, al creer y tener nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios, dice la Escritura que también nosotros estamos exentos de la muerte espiritual. Gracias a esa sangre que Jesús derramó, ese Cordero santo y joven, sin pecado, derramó esa preciosa sangre. Gracias a esa sangre, dice la palabra de Dios, tenemos expiación, tenemos libertad espiritual y ya no vendremos a muerte, pues hemos pasado de muerte a vida. Esta celebración, desde hace 2000 años, los cristianos con ella recordamos la muerte de Jesús y con ella nos identificamos con los padecimientos de Cristo, al poder ver en el pan el cuerpo de Cristo como un símbolo del cuerpo de Cristo que fue muerto por cada uno de nosotros, y en el jugo de la vid, en el jugo de uva, simbolizando la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por cada uno de nosotros. Así pues, en el Antiguo Testamento, en un contexto familiar, fue que Dios trajo la salvación a través de la sangre del Cordero. Ahora nosotros, como familias, aquí y allá donde están ustedes en esta transmisión, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Quiero invitarles a que por favor cierren sus ojos y vayamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias por el amor tan grande con el cual nos amas. Gracias por el sacrificio tan hermoso y perfecto que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Santo, hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ese sacrificio tenemos vida eterna. El día de hoy celebramos y recordamos, Señor, esa muerte que nos da libertad espiritual, libertad del pecado. Señor, por favor, Señor, haz este momento especial en cada uno de mis hermanos que vayan a participar de esta cena conmemorativa. Y gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que podemos vivir como familias, Padre, en nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, por favor, amados hermanos, a poder tener listos los elementos, el pan y el vino. Dice la palabra de Dios que Jesús los preparó también los elementos y dice la palabra que los repartió a sus discípulos. La Escritura nos dice que partió Jesús el pan y repartió el pan y repartió también el vino.
La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en delante, Pablo les recuerda a los corintios esta gran verdad y esperanza. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, en memoria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es una gloriosa verdad. Seguiremos haciendo esto hasta que Cristo venga y podamos compartir junto con Él. Un día, estando en el cielo, en la gloria, estaremos con Él disfrutando y celebrando en las bodas del Cordero este evento. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios que estamos en familia. Hermanos, Dios les bendiga. La familia Miranda les manda un gran abrazo y muchas bendiciones hasta sus hogares. El Señor les bendiga. Felicidades a todos los niños. Esta semana les celebramos, recordamos con mucho cariño a cada uno de ustedes. Hermanos, déjeme decirle que una de las cosas que más extraño de nuestros servicios dominicales es la oportunidad de orar por nuestros pequeños, hermanos. Es algo que en nuestra iglesia ha llegado a ser tan importante, tan especial. Los pequeños para nosotros, hermanos, son un ministerio demasiado valioso. Poder tenerles con nosotros un tiempo en la casa del Señor y aprovechar esos minutos, hermanos, para compartir con ellos mensajes eternos, mensajes que habrán de bendecir su vida, hermanos, en las circunstancias que no imaginamos hoy. Poder tener a un pequeño sentado en un salón de clases en la iglesia y compartirles, hermanos, el amor de Jesucristo por ellos, créame que es invaluable. Los beneficios para ellos, hermanos, usted no los puede imaginar. Hace algunos años ya tuve la oportunidad, cuando estaba estudiando en el seminario en la Universidad de Baylor, fuimos a predicar a una iglesia en un pueblo en Texas, muy lejos, Abilene, Texas. Y en aquel lugar, hermanos, encontré a una persona que se identificó originaria de Gómez Palacio, Durango, y empezó, pues contenta obviamente de que llegara un paisano de ella a esa tierra perdida por allá, ¿verdad? Un pueblo muy pequeño. Y entonces empezó a preguntarme sobre la ciudad y de qué iglesia estaba yo, ¿no? Y bueno, ya le comenté de la iglesia de Benecer, ahí junto al cerro, en Gómez Palacio. Y ella, hermanos, con una tremenda emoción, dice:
cuando yo era pequeña, muy niña, dice, mi mamá nos llevaba a ese templo y ahí nos enseñaron de Jesús. Después dice que su misma familia le prohibió venir a la iglesia y dice que ella sufría tanto por no venir a las reuniones, ¿no? Por no participar de las clases infantiles y bueno, dice que se fue olvidando de todo aquello, creció, se fue a Estados Unidos y allá, hermanos, se acercó al Señor. Allá empezó a visitar la gente de una iglesia, ella se convierte y entonces dice que ella recordaba ese mensaje que recibió justamente en esta iglesia, en este templo desde el cual hoy les estoy predicando, hermanos. Así es el Señor. Así que aprovechamos el momento que tenemos a nuestros pequeños aquí en el templo, en las reuniones de la iglesia, para enseñarles verdades, hermanos, que van a transformar su vida. Así que gracias a todos ustedes, los padres de familia, hoy por este medio, bueno, acabamos de tener una transmisión dedicada a ellos, enseñanzas para ellos, hoy en particular, hermanos, celebrando el Día del Niño. Y bueno, extraño tanto ese momento, poder orar por cada uno de nuestros pequeños teniéndoles aquí. No dejo de hacerlo, no dejo de recordar a todos los pequeños hermanos por los que oramos cada semana. Un saludo para todos, Ángel, Ezra, Juan Fernando, Victoria, Hanna, Dominica. Bueno, todos los pequeños hermanos, Rodriguito allá en Torreón, todos los demás que celebramos con ellos, Isabel, Jorgito, ahora los que acaban de nacer, ¿verdad? Jorgito, Gustavo y algunos otros hermanos, bueno, todos por supuesto, nuestros pequeños a quienes amamos tanto, hermanos, y les extrañamos de verdad, con todo el corazón deseamos estar otra vez junto a ellos. Así que por favor denle ahí un abrazo a los pequeños, Betsabe. Y bueno, hermanos, me pasaría aquí el tiempo mencionándolos a todos ellos, pero por favor, usted que los tiene ahí, déles un abrazo de parte del pastor, de toda su iglesia que les ama, que les extrañamos tanto y bueno, confiamos que el Señor nos concederá pronto estar otra vez juntos, hermanos, celebrando al Señor y viendo a estos pequeños crecer. Ya hemos visto a muchas generaciones, hermanos, de pequeños en la iglesia, pues ya crecer, ahora son profesionistas, han terminado sus carreras, muchos ya casados, algunos ya son padres, y les vimos aquí hace años como unos niños, ¿no? Orando por ellos, igual enseñándoles las verdades eternas, hermanos, presentándoles a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ahora ver a esos que un tiempo fueron niños, como los que ahora celebramos, verlos ahora, hermanos, hombres y mujeres de Dios, bendecidos por Él, sirviendo, ministrando. Pues qué bendición, muchos de ellos ayudándonos ahora en el ministerio de la iglesia, en la alabanza, en la predicación, en tantas cosas. Así que, pues gracias a Dios, hermanos, por este momento. Felicidades a todos ustedes pequeños y a todos nosotros, queridos hermanos, que un día fuimos como niños y que seguimos siendo así, como dice el Señor, ¿no? Si no eres así como un niño, no puedes heredar el reino de los cielos. Si no te rindes, si no te dejas amar con la sencillez de un niño, la soberbia, el orgullo, hermanos, nos impide venir al Señor. Pero cuando tenemos esta misma condición, ¿sí? Este mismo ánimo en el corazón de dejarnos amar por el Señor, entonces somos como niños, hermanos, y podemos recibir de Él esta herencia gloriosa. Y bueno, entrando en el mensaje, hablando precisamente de herencias, hermanos, quiero compartir con ustedes una de las herencias más importantes que Jesús nos dejó. Una parte de la herencia, hermanos, que es vital
para la vida aquí en la tierra, que es fundamental, que es, queridos hermanos, a través de la cual podemos enfrentar todas las circunstancias en el mundo. Ahora estamos en medio de una crisis que ya hemos hablado mucho, ¿sí? Y que no negamos, ciertamente es real, ¿sí? Sin embargo, si podemos usar esta herencia que Jesús nos ha dejado, cuando ha llegado el momento para Jesús de entregar su vida, hermanos, junto a sus discípulos. Imagine usted esta escena por un momento. Imagine la historia de un padre que sabe que está a punto de morir y entonces llama a toda su familia, llama a toda su descendencia, a sus hijos, ¿sí? Para hablar con ellos acerca de su herencia, lo que habría de dejarles a cada uno. Hermanos, me imagino que todos los hijos estarán expectantes, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dejar mi padre? Él está a punto de partir, él se va a ir ya, pero va a dejar algo va a dejar para mí. Y entonces, imagine a ese padre con todos sus hijos ahí alrededor, diciéndoles, esta parte de la herencia es lo más importante para ustedes. Esta parte de la herencia les va a ayudar a sobrellevar todas las circunstancias, todas las cosas que tengan que enfrentar en esta vida. Y eso es, hermanos, lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Los junta y en el Evangelio de Juan les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermanos, esta herencia de Jesús es la que necesitamos en este momento de crisis, en este momento de problema, en este momento de necesidad que algunos pudiéramos estar enfrentando en diferentes áreas de la vida. La paz de Jesús. Dice él, mi paz les doy. Y la palabra ahí, hermanos, es herencia. Mi paz les heredo. Ahora es suya. Es mía y ahora se las dejo a ustedes. Yo me voy con el Padre, pero les dejo esta herencia particular, junto con todo lo demás que ya tenemos, hermanos. Pablo dice en Romanos 8:32 que si Dios no escatimó el darnos a su propio Hijo, a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? Todas las cosas que necesitamos, y todas son todas, hermanos. Así que confiemos en que podemos recibir del Señor todo lo que necesitamos. Pero en particular, aprendamos a disfrutar, hermanos, de esta herencia que el Señor nos ha dejado, su paz. Para que venga lo que venga, hermanos, podamos estar con este ánimo, con esta actitud que nos permita, hermanos, estar tranquilos, estar confiados. La fe tiene que ver con una actitud que se expresa en el día a día. La fe, hermanos, podemos decir no se ve, es intangible. Sin embargo, produce efectos que se ven, que se notan. Un hombre, una mujer de fe, hermanos, termina expresando de una manera visible, de una manera tangible, lo que cree. Cuando están los discípulos en una barca allá en Mateo capítulo 8, vaya conmigo a esta historia en el verso 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermanos, qué importante es seguir a Jesús. Qué importante es caminar con Jesús. Caminar con Jesús, hermanos, es vivir por sus principios. Es creer lo que Él ha dicho y seguir sus principios.
Esa es la manera en la que nosotros seguimos a Jesús. Lo vemos entrar en una barca, yo me subo a esa barca. ¿Sí? Lo vemos caminar para acá, yo camino por Él. Cuando nosotros, hermanos, entendemos el gran amor que Él tiene por nosotros, cuando nosotros nos sabemos amados, hermanos, es ahí donde queremos estar. Usted no quiere estar donde es despreciado, usted no quiere estar donde es agredido, donde es ofendido. Usted quiere estar con aquellas personas, rodeado de aquellas personas que usted sabe que le aman, que sabe que le aceptan tal cual es, que sabe que lo reciben, que sabe que lo van a proteger. Ahí es donde usted quiere estar. Esto, hermanos, es lo que experimentó Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo que se sabía amado por el Señor, que entendía cuánto el Señor le amaba a pesar de lo que era. No es que Juan, queridos hermanos, haya sido un hombre perfecto, un hombre diferente a los demás discípulos del Señor, como para que solamente de él las Escrituras digan que es el discípulo amado. Por cierto, solamente Juan en sus escritos, el mismo Juan se refiere a él mismo como el discípulo amado. Jesús nunca se refirió a él así. Él decía, entonces Jesús, junto con el discípulo a quien amaba, ¿sí? Pero es el mismo Juan el que lo dice. Nunca es Jesús, nunca son los demás discípulos. En ningún momento vemos a Pedro pelear y discutir. Sabemos cómo era Pedro, ¿no? Con Juan, por decir, oye, tú eres el discípulo amado. Nunca nadie lo dijo. El mismo Juan, que era consciente de cuánto el Señor le amaba, ¿sí? Hermanos, él quería estar donde quiera que Jesús fuera, ¿sí? De hecho, después de la resurrección de Jesús, en Juan 21, dice, Juan está relatando, hermanos, todo el proceso de restauración de Pedro, que Jesús sigue con Pedro en aquellas preguntas: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todavía el Señor ayudándole al apóstol Pedro a restaurarlo, ¿sí? Y entonces le dice todo esto: me amas, Señor, tú sabes que te amo, y esto. Luego dice que vienen caminando Jesús con Pedro, y dice, y detrás de ellos iba el discípulo a quien amaba Jesús. Esto es Juan, ¿verdad? Y entonces Pedro va caminando con Jesús y voltea y se empieza a inquietar porque viene Juan detrás de ellos y dice, ¿y este qué? ¿Verdad? Y entonces Jesús le dice, bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú, ¿sí? Pero a Pedro el Señor le tiene que decir, sígueme. A Juan no. Juan, hermanos, simple y sencillamente le seguía. Así que si nosotros vivimos este principio, hermanos, cada día de nuestra vida, siguiendo a Jesús, siendo consciente de que nos ama, eso es todo lo que usted necesita. Saber y entender que Jesús le ama. Eso, hermanos, le va a hacer seguirle de manera natural. No requiere de mayor esfuerzo, no requiere de mayor dedicación, ni de que tenga cuidado de tanta cosa. No, simple y sencillamente sea consciente, el Señor me ama, ¿sí? Y usted le va a seguir de manera natural. Así que es el caso de esta historia, ¿no? Dice, entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjense bien, hermanos, cuando nosotros sigamos a Jesús, no importa las tempestades que se levanten, los problemas que vengan, aquí el Señor nos demuestra cuál debe ser nuestra actitud ante las tormentas de la vida. ¿Cuál debería de ser o cuál debe de ser nuestra actitud en este tiempo, hermanos, en que las cosas están cada vez más complicadas, en que el país, además de la cuestión de salud, hermanos, empieza a caer a pedazos? Y las empresas y la política y los gobiernos y las policías y todo absolutamente, hermanos, es un caos en el país. Y no encontramos ¿de dónde vendrá la solución en los términos terrenales? Eso es lo que se ve. Crisis, problemas, ¿sí? Y nos empezamos a angustiar.
De manera natural, hermanos, nuestra primera reacción podrá ser así. Pero el Señor no quiere que nosotros permanezcamos así. Dice que se levanta esta tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, así como todas estas olas que están cubriendo nuestro país, queridos hermanos, terribles. Pero Él dormía. Jesús dormía. Esta debería de ser nuestra actitud, queridos hermanos. Una actitud de fe que se traduce en una expresión incluso corporal, física, algo tangible. Estoy confiado en el Señor y puedo ir cada noche a casa, hermanos, a descansar, confiando que el Señor está conmigo. Aprópiese de las palabras del Señor. Haga las suyas, lo que el Señor ha dicho, hermanos, lo que el Señor ha establecido en su palabra. Crea que es verdad. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, pero nosotros que creemos, entramos en el reposo. Nosotros que creemos, descansamos. Los que creemos, hermanos, podemos dormir aún en medio de las circunstancias contrarias, aún en medio de las peores crisis, de la más grande tempestad en tu vida. Si tienes esta actitud correcta de fe, habrás de expresarla en esta tranquilidad, en esta paz que el Señor nos ha dejado. Lamentablemente los discípulos, hermanos, hacen lo contrario. Ellos debieron seguir el ejemplo de Jesús. Oye, la tempestad se levantó, pero Él está dormido. Bueno, vamos a dormirnos también. Sin embargo, hermanos, nosotros queremos a veces hacer más cosas que Dios, ¿no? Queremos ayudar a Dios, queremos buscar y gritamos desesperados: Dios, ¿dónde estás? ¿No? Porque la barca se hunde, ¿sí? Uno de los primeros cantos que yo aprendí siendo un pequeño, yo llegué a la iglesia de Benecer cuando tenía 6 años, ¿sí? Mi familia, mis padres vinieron acá precisamente en el contexto de un tiempo difícil. Mi hermano Hernando Ulises, 11 meses, partió a la presencia del Señor. Él nació con un problema cardíaco. Y mi mamá nos ha contado mucho todo eso que ellos vivieron, ¿sí? Nosotros muy pequeños, mis hermanos y yo muy pequeños, realmente no advertimos el dolor que eso causó. Pero fue en ese contexto, hermanos, de dolor, de una pérdida, de meses de mis padres estar viajando a la Ciudad de México, algo que yo difícilmente me acuerdo, ¿verdad?, de la ausencia de ellos, pero pasaba así, a la Ciudad de México a llevar a mi hermano a esas consultas y la posibilidad de una cirugía que no se pudo dar. Y finalmente, cuando mi hermano Ulises tenía 11 meses, pues el Señor partió a la presencia. El Señor lo llevó a su presencia. Y entonces, hermanos, mi mamá me cuenta que estando ella en el funeral, ya en el sepelio, sepultando a mi hermano, ella se desmayó y entonces la llevan con el médico todavía en esa condición, y ya reaccionando el doctor le dice: estás embarazada. Y entonces viene mi hermana Miriam. Y es en ese contexto, hermanos, que mi familia viene a Cristo. Y llegamos aquí a la iglesia, y lo recuerdo como si fuera ayer. Y doy gracias porque la mayoría de las memorias que tengo de mi infancia, hermanos, fueron en la iglesia. Y uno de esos cantos que aprendimos, ¿no? Yo tengo una barquita, no sé, algunos seguramente lo conocen, ¿verdad? Dice que va navegando y que va navegando y se ladea para acá, se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. Eso aprendimos. Así, de una manera tan sencilla, hermanos, aprendimos la teología más profunda
que podemos enfrentar crisis, que podemos enfrentar problemas, pero Cristo nos sostendrá. Seguramente ese canto, hermanos, está basado en esta enseñanza, ¿sí? Ahí vamos en la barquita navegando y las olas se levantan y vienen contra nosotros y golpean con ímpetu, pero Cristo nos sostendrá. El Señor, hermanos, está con nosotros. Ellos acuden, los discípulos, dice, van y le despiertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Hermanos, hoy el Señor nos lo vuelve a decir. ¿Por qué tienes miedo? Se pueden levantar estas olas de tempestad y ponerse aún peor, queridos hermanos. Pero ¿por qué temer? El Señor Jesús nos lo vuelve a decir. Podemos estar, hermanos, en medio de realmente la peor crisis de nuestra vida, porque además del tema de salud, la economía, los trabajos, los negocios, podemos en este momento estar, hermanos, en situaciones muy críticas, como tal vez nunca antes, en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Aún como iglesia, hermanos, estamos enfrentando los estragos de esta condición. Pero el Señor nos sostendrá. Estamos confiados, estamos seguros de que el Señor hará algo con nosotros y que esta barca, hermanos, llamada iglesia, esta barca llamada familia, ahí con todo tu trabajo, tu negocio, lo que sea, hermano, Cristo la sostendrá. Esta barca no se hundirá porque el Señor está en ella. Y el Señor, hermanos, ha dejado en nosotros esta paz. Los discípulos no tenían lo que usted y yo tenemos ahora. En este momento, hermanos, ellos tienen razón para estar temerosos. Usted y yo tendríamos, para hoy tener miedo, tendríamos que negar muchísimas promesas de la palabra del Señor. Tendríamos que dudar, hermanos, de lo que el Señor ha escrito en su palabra. Los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Los discípulos, hermanos, no tenían lo que usted y yo tenemos en este momento de esta historia en Mateo 8. Ellos no tenían lo que tú y yo tenemos ahora y lo que ellos tuvieron hasta Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo en ellos, que, hermanos, garantiza toda esta herencia que el Señor nos ha dado para en este momento de Mateo 8. Jesucristo no ha muerto. Y, hermanos, el requisito para que alguien pueda disfrutar de la herencia que un familiar le ha dejado es la muerte del testador. Así que ellos no la tenían, pero nosotros ya la tenemos, porque Cristo, quien nos ha heredado, hermanos, la masa, ¿sí?, de la herencia, ya murió. El testador ha muerto. Y ahora, hermanos, nosotros podemos disfrutar de esta herencia. Podemos gozarla, podemos vivirla. Es el momento, queridos hermanos, de hacer valer lo que la palabra del Señor dice. Lo que el Señor nos ha prometido acá. Cristo ha muerto y ahora, hermanos, usted y yo tenemos derecho a la herencia, porque además Cristo resucitó y es ahora nuestro abogado, hermanos, que nos defiende de todos aquellos que nos quieran robar esta herencia. Jesucristo se asegura de que tú y yo hoy la disfrutemos, que tú y yo hoy la recibamos. Así que, ¿por qué temer? Luego dice, hombres de poca fe, que no es, hermanos, propiamente una reprensión de Jesús a sus discípulos, sino, es decir, ¿por qué piden tan poquito? ¿Por qué dudan tanto de mí? ¿Por qué creen tan poco de mí? Entonces el Señor, levantándose, hermanos, reprendió a los vientos y al mar. ¿Le parece maravilloso? Él está descansando ahí. Él está dormido en esa barca. Los discípulos van, lo levantan asustados. Señor, sálvanos porque vamos a morir. Hermanos, si Jesús está en la barca,
¿Cómo están ellos pensando en muerte? ¿Cómo están ellos pensando en destrucción? Si Jesús está con ellos, lo han visto hacer milagros. Lo han visto, hermanos, con todo su poder. Pero ahora una vez más Jesús les va a demostrar, como hoy, hermanos, en este tiempo, una vez más, para todos aquellos hombres y mujeres de poca fe en la iglesia, el Señor no está enojado por eso. El Señor va a demostrar una vez más, hermanos, el Señor se va a levantar y nos va a salvar. El Señor se va a levantar porque sus amigos, como nos ha llamado, porque sus hermanos menores están asustados, porque sus hermanos menores ahora estamos angustiados por lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. El Señor se va a levantar y decirnos no hay razón de temer. No tengas miedo. ¿Por qué? No hay razón. Y enseguida, hermanos, el Señor se levantará. Y entonces vean lo que sucederá. Dice, levantándose reprendió a los vientos y al mar y al coronavirus y a la crisis económica y a todo lo que tenga que reprender. El Señor se levantará, hermanos, y entonces cambiará esta tempestad, la va a apaciguar de tal manera que dice, se hizo grande bonanza. Y entonces, hermanos, el mar literalmente era como aquel mar de cristal del cielo. El Señor les permitió ver, hermanos, una imagen del cielo, el mar de cristal, que dice Apocalipsis, mar de cristal, calles de oro, mar de cristal. El Señor les permitió a ellos verlo, hermanos, una imagen celestial. Eso representa esta grande bonanza, un mar quieto. Y esto es, hermanos, lo que el Señor hará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. A nosotros solamente nos toca ahora confiar, usar la paz que nos dejó y descansar en Él. Los que hemos creído, dice, reposamos, entramos en el reposo. Los que hemos creído, descansamos confiando que el Señor va a hacer, hermanos, algo. Que Él se va a levantar y va a obrar a nuestro favor. Él puede mover el universo entero, hermanos, para bendecirte a ti y a mí. Él puede parar, como ya lo hizo en alguna ocasión, ¿no? En los tiempos de Josué, aunque su petición no era correcta, ¿verdad? Él mandó detener el sol y la luna, lo que en realidad se detuvo fue la tierra. Pero aún a pesar de una petición incorrecta o presentada de una manera incorrecta, el Señor hace, hermanos, lo que corresponde. ¿Cuándo lo va a hacer? El día que Él quiera. Él se va a levantar y con voz de mando, queridos hermanos, va a calmar esta tempestad, a este coronavirus y a lo que sigue, hermanos, porque ahí vienen las noticias, ¿no? De que está mutando y de que viene ahora con refuerzos, ¿no? El Señor se va a levantar y le va a poner un alto. Y entonces se hará esta grande bonanza. Pero el Señor quiere, hermanos, que hoy en medio de la tempestad tú y yo vivamos esa grande bonanza. Vivamos, hermanos, como si ya la tuviéramos. De eso se trata la fe. Esa es la actitud de la fe. No lo tengo en este momento, no lo veo en este momento, pero sé que va a suceder, porque Dios llama las cosas que no son, hermanos, como si fuesen. Así que nos toca ahora a nosotros ser conscientes de lo que el Señor ya ha hecho. Hermanos, les decía la semana pasada, la solución a este problema no está en el futuro, viene del pasado. La solución nos va a alcanzar, queridos hermanos, en el momento en el que el Señor lo tiene ya establecido. Así que tengamos paz, tengamos confianza, la seguridad de que el Señor lo va a hacer en el momento oportuno. Dios, hermanos, nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Llega en el momento oportuno, porque sus tiempos son perfectos. Así que, hermanos, si esto se prolonga y si
15 días más, y si un mes más, y lo que tenga que pasar, hermanos, confiemos en el Señor, porque dice el salmista: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y tú y yo somos esos justos. Así que, hermanos, el Señor no nos desamparará jamás. No solo no habremos de llegar a esto que dice su descendencia que mendigue pan, no habremos de llegar a eso ni siquiera, pero aún, hermanos, el Señor estará con nosotros. Cualquier problema que ahora estés viendo como insalvable, como muy difícil de solucionar, siéntate y descansa. Confía en el Señor, confía en sus palabras y usa la paz que Él te dio. Es interesante que Jesús y Pablo, hermanos, en diferentes circunstancias y guardadas las proporciones, por supuesto que sí, hicieron una petición al Señor, y ambos dice que pidieron 3 veces. 3 veces. Jesús, en el huerto de Getsemaní, está enfrentando, hermanos, un tremendo estrés, al grado que, hermanos, dice que sudaba como gotas de sangre que caían a la tierra. Y ahí empezó Jesús todo el proceso de nuestra redención, hermanos. Sometido a tal estrés, 3 veces le pidió al Padre aquello que le estresaba tanto: si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería Jesús? No a la muerte, hermanos, definitivamente que no. Jesús no le tuvo temor a la muerte, sino al momento de tener que beber la copa de nuestro pecado, tu pecado y mi pecado. El Señor Jesús lo bebió. Aquel, hermanos, que no cometió pecado, que en él no había pecado, que no conoció el pecado, hermanos, ahora lo habría de recibir, ahora lo habría de conocer por nuestro pecado. Al recibirlo en su cuerpo, al recibirlo en él mismo, hermanos, y presentarse delante de su Padre, y en la eternidad, hermanos, enfrentar un tiempo de separación por causa de tu pecado y mi pecado. Eso le está generando a Jesús tal estrés, tal angustia, que le hace, hermanos, incluso brotar sangre de su cabeza. Y entonces 3 veces pidió, y siempre decía: no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía lo que había venido. Él sabía que no había otra manera. Sin embargo, 3 veces lo pidió. Una vez, hermanos, que ha sucedido la tercera ocasión, a partir de ahí, hermanos, Jesús se levantó y dominó toda la situación. Cuando vienen los soldados romanos, hermanos, a prenderlo, la traición de Judas que hemos recordado, ¿no? Que viene y le entrega con un beso. Todavía tiene, hermanos, el carácter y la templanza para llamar a ese hombre que le ha traicionado amigo. Solo aquel que ha entendido que la voluntad de Dios es perfecta, que los tiempos y las maneras de Dios son siempre mejores, puede tener esa confianza y esa tranquilidad para perdonar al que le ha ofendido, para olvidar aquellas cosas que nos han hecho, hermanos, y no estar guardando rencores en el alma. Podemos soltar todos esos sentimientos mezquinos cuando sabemos, hermanos, que todo eso terminará en una bendición. Podemos hoy tener esa paz, podemos pararnos hoy y ver al enemigo venir como Jesús vio a Judas venir. Y en esa paz, hermanos, entender que este problema de coronavirus y este problema económico y lo que tenga que venir va a terminar, hermanos, empujándonos al propósito de Dios para nuestra vida, va a terminar llevándonos a algo mejor. Así que la fe, hermanos, nos hace entender que hoy, en medio de la tempestad, todo está bien, las cosas están bien para nosotros, porque el Señor está en nuestra barca, porque el Señor está con nosotros. Solo atrévete a usar esta herencia gloriosa de la paz que el Señor
tiene y que aparece manifiesta en esta historia en la barca. En medio de la tempestad Jesús duerme. En medio de la tempestad, cuando un hombre le ha traicionado, un hombre por el cual Jesús mismo va a dar la vida. Y Él puede, hermanos, estar dispuesto incluso a perdonar a ese hombre. Porque déjeme decirle que si Judas no se hubiese ahorcado, que es un tipo de autojustificación, Judas decidió pagar por sus pecados, pero Jesús iba a pagar por él también. Sin embargo, Judas no lo aceptó. Pero el amor de Jesús por él era tal. Las palabras de Jesús fueron sinceras cuando le dice amigo. Jesús sabía que él iba a pagar también por esa traición de Judas. Pero Judas no lo aceptó. Si Judas no se suicida, hermanos, seguramente a quien Jesús hubiese buscado primero fue a él. Antes que a Pedro, inclusive, que le negó 3 veces también. Después, hermanos, el apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne que ya hemos explicado. Y dice Pablo, 3 veces le he pedido al Padre que me quite este aguijón en la carne. 3 veces le he rogado. Y las 3 veces la respuesta del Señor ha sido la misma. Bástate mi gracia. La 3ª vez el Señor le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. Deja de pedir que te quite eso, porque te he dado algo superior, te he dado algo mayor. Hermanos, ¿seguiremos pidiendo que esto termine? Por supuesto que sí. Pero ya no con ese estrés, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cuándo vas a detener esto? Señor, que ya salga la vacuna, Señor, que esto... No, hermanos, no oremos en la angustia, no oremos en la desesperación, así como por cualquier otra cosa. Estamos orando por matrimonios que están pasando problemas, estamos orando por hijos rebeldes, hijos en problemas muy graves, por hombres y mujeres en problemas de vicios, de cosas que están atados. Pero no oramos en la angustia ni en la desesperación, porque sabemos que el Señor hará ese milagro. ¿Cuándo? No sabemos. Los tiempos del Señor son perfectos. Lo único que sabemos es que el Señor lo va a hacer, hermanos. Confiamos que Él lo hará. Y eso hace que tengamos en el corazón paz. Porque la gracia del Señor es suficiente. Nosotros queremos que quite ahora el problema. Nosotros quisiéramos, hermanos, que el próximo domingo nos dijeran, ya se pueden reunir, ya podemos hacer la vida normal que teníamos antes. Quisiéramos que eso sucediera esta misma semana. Puede ser así, hermanos, pero si aún se prolonga, el Señor hoy nos dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para cuidarte, para protegerte, para proteger a tu hijo que ahora está en rebeldía. Mi gracia es suficiente para hacer que este matrimonio funcione, no como antes, sino funcione de una manera gloriosa, de una manera especial. La gracia del Señor es suficiente, hermanos, para sacarnos de estas crisis de deudas, de estas crisis económicas, con todo y que los clientes estén cerrando, con todo y que la economía se está cayendo a pedazos, y el dólar y el petróleo y lo demás. Con todo y eso, la gracia del Señor es suficiente. Acuérdese, dice Pablo en Romanos, donde abundó el pecado. Esto, hermanos, definitivamente es consecuencia del pecado de la humanidad. Por la misma naturaleza caída. No es el castigo de Dios. Es la consecuencia natural, hermanos, de un mundo que no quiere a Dios con él. ¿Sí? Así que no es un castigo. Es una consecuencia natural. Pero dice que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. La provisión de Dios es mayor. Así que si esto que estamos viviendo, hermanos, es consecuencia del pecado, la gracia del Señor que está en nosotros sobreabunda para solucionar
para guardarnos, para sanarnos, para protegernos, queridos hermanos, para sacarnos adelante de cualquiera que sea nuestra crisis en este momento. Así que seamos conscientes de esto y mantengamos esta actitud, una actitud de victoria, de seguridad, de confianza en el Señor, en que Él, hermanos, dará esa palabra y esta tempestad, hermanos, cesará y se hará grande bonanza. Vamos a disfrutar este tiempo muy pronto, donde podremos volver, hermanos, a estar juntos. Podremos volver a abrazar a nuestros hijos con toda la confianza, con toda la seguridad. Podremos estar otra vez los amigos viendo un partido de fútbol, comiendo una carne asada allá en la casa de Isaac o de Ismael o de Toño o de todos juntos, celebrando, hermanos, el amor y la gracia del Señor, porque todo, hermanos, todo está bien, porque el Señor está con nosotros. El salmista dice en el capítulo 71, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, ¿sí? Nos ha hecho ver, fíjese bien, cuando dice el Salmo 91 que ciertamente con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos. Tiene la idea, hermanos, de estar nosotros detrás de algo que nos protege. Imagine este vidrio, ¿no? Y estamos nosotros detrás, protegidos por este vidrio, y estamos viendo lo que está pasando, pero a nosotros no nos toca, no nos llega. Porque el Señor nos ha protegido, porque el Señor nos tiene seguros, hermanos. Así dice aquí, tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Hermanos, muy pronto volveremos a estar juntos con todo nuestro grupo de alabanza completo. Habremos de hacer una celebración majestuosa, algo glorioso. Seguramente vamos a unir a todos los grupos de alabanza de la iglesia y todos a una, hermanos, con todos los instrumentos que nuestros hermanos tan talentosamente utilizan. Volveremos a estar juntos y volveremos a escuchar, cantar a nuestra hermana Diana, a nuestra hermana Susi, a nuestra hermana Elba, a Armando, a todos, hermanos, nuestros queridos hermanos que participan en la alabanza. Juntos estaremos aquí en algún lugar donde el Señor nos quiera tener. Habremos de hacer algo glorioso para celebrar, hermanos, su misericordia, porque ciertamente nos ha hecho ver una angustia más, otro mal, pero el Señor nos va a levantar, volverá a darnos vida y de nuevo, hermanos, nos levantará para su honra y su gloria. En el Salmo 128, en el verso 7, dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. En la angustia, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, es la misma idea, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, este coronavirus, esta arma que se ha forjado por el enemigo, no por Dios, hermanos, el Señor extenderá su mano contra nuestros enemigos y nos salvará su diestra. Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí, querido hermano, porque su misericordia, dice, oh Jehová, es para siempre. No desampares, Señor, la obra de tus manos. Confiemos, hermanos, que todo está bien. En una ocasión, Eliseo, allá en el segundo libro de Reyes, una mujer conocida como la mujer sunamita por el pueblo donde ella vivía, en Sunem, pues ella tenía favor con el siervo de Dios, ¿sí? Veía que pasaba
por ahí, por su casa, por sus tierras, y un día decidió hacer un cuarto por ahí, prepararle un lugar especial para que cuando el profeta pasara por ahí pudiera descansar. Le tenía siempre alimento, agua y todo donde él pudiera pasar la noche y después seguir su camino. Un día él pregunta y dice: oye, nunca le hemos hecho nada a esta mujer, ¿verdad? Y esto nos recuerda, queridos hermanos, como dice la misma Escritura, que nuestra obra en el Señor no es en vano. Hermanos, ahí está el registro del rey, donde todas aquellas oportunidades que hemos aprovechado, hermanos, para servir al Señor, ahí están registradas, ¿sí? Aquel día, hermanos, cuando alabamos, cuando servimos, cuando compartimos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, todo eso ahí está registrado, hermanos, en los libros del rey. Y el Señor en algún momento recompensa, en el tiempo oportuno, ¿sí? Habrá de recompensar, hermanos, toda la obra que el Señor nos ha permitido hacer. Usamos los recursos que Él nos dio, porque cuando ofrendamos, cuando diezmamos, es el dinero de Él. Él nos ha dado el 100% y nosotros bendecimos la obra cuando ofrendamos, cuando diezmamos, ¿sí? Y todo está registrado. Cuando recuerdo un día una hermana en la iglesia, Patti, se levantó y tenía una parálisis facial. Y era domingo. Hermanos, yo no sé, cualquiera y nadie hubiera criticado si la hermana o cualquiera en esa condición se va corriendo al hospital, se va corriendo con el médico. Pero nuestra querida hermana se levanta con esa condición y corre a la iglesia, corre a alabar el nombre del Señor, a buscar primero del Señor. Después, por supuesto, que fue con el médico, pero en principio, hermanos, a la casa del Señor. Todas esas cosas, hermanos, el Señor nos dio la vida, nos dio el tiempo, nos dio los medios, los recursos, y tú los usaste. Todo lo que Él te dio para alabarle, para bendecirle, para ministrar, ahí está. Bueno, así pasó con esta mujer, y el profeta dice: bueno, pues nunca le hemos hecho nada, y su ayudante dice: bueno, no tienen hijos, y entonces le da un hijo. Y nace el muchacho y bueno, crece y está por allá en los campos trabajando con el papá, y viene a él un dolor muy intenso de cabeza a este joven, y el papá hace lo que todo padre normalmente hace, ¿no? Lo mandó con la mamá, y entonces dice: pues llévenlo con la mamá y a ver la mamá qué puede hacer, ¿no? Por cierto, estamos por celebrar ya otra vez el Día de las Mamás, y bueno, habremos de hacer algo especial también con nuestras queridas hermanas. Y gracias por el ministerio que cumplen, gracias por ayudarnos a nosotros los hombres que a veces somos tan incapaces de muchas cosas, pero que ustedes siempre están ahí. Y bueno, pasó eso, ¿verdad? Y este hombre manda al muchacho con la mamá, como es debido, y finalmente el muchacho muere, seguramente un tumor en la cabeza, alguna cosa, ¿no? Y finalmente muere. Y en esa condición, hermanos, esta mujer prepara para ir a visitar al profeta de Dios. Otra lección: en cualquier circunstancia que enfrentemos, cualquier crisis, cualquier problema, busca al Señor. Busca a alguien que te pueda hablar del Señor. Amigo que me escuchas, que no perteneces a la iglesia, ni a la nuestra, ni a ninguna otra, si estás enfrentando alguna necesidad, busca al Señor. Haz lo que esta mujer hizo. Ha perdido un hijo, su hijo ha muerto, ¿sí? Y lo que hace es ir a buscar al varón de Dios, al siervo de Dios, buscando una respuesta, no de él, sino de Dios, el Dios al que ese hombre sirve. Así que vengan con nosotros, búsquennos en el nombre del Señor. Queremos ayudarles, queremos servirles también, ministrándoles la palabra de nuestro Dios. Cuando esta mujer llega, hermanos, al lugar donde está el profeta, pues el siervo
del profeta, el ayudante, le dice, oye, viene la mujer sunamita. Y Eliseo manda de avanzada a su amigo, a su ayudante, ¿no? Y se pregúntale si todo está bien con ella. Y vean en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 26, dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, le dice Eliseo a su ayudante, y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien a tu hijo. Fíjense bien la pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? A Dios le interesa la familia, hermanos. A Dios le interesa que toda tu familia esté protegida, toda tu familia sea salva. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que aquí vemos el interés de Dios por tus hijos, el interés de Dios por tu esposa, por tu esposo, que ahora puede incluso ser inconverso, no creyente. El Señor está interesado en tu familia, en bendecir a toda la familia, hermanos. Por eso el profeta manda esta pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y entonces vean la respuesta de esta mujer. ¿Usted qué diría? El hijo de esta mujer ha muerto, hermanos. Pero ella responde, está todo bien. Todo estará bien. Esa es la actitud de fe, hermanos, que hoy debemos tener. Y que en cualquier circunstancia, porque esto va a pasar, hermanos, esta crisis va a pasar. Y mientras el Señor no venga por su iglesia, como meditábamos el martes, pues bueno, enfrentaremos otras crisis, enfrentaremos otros problemas que también van a pasar. Y cuando eso llegue, hermanos, recuerda el testimonio de esta mujer en medio, hermanos, del sufrimiento, en medio de una terrible pérdida porque su hijo ha muerto. Ella puede decir, está todo bien. Todo está bien, hermanos, porque estamos en la misma presencia de nuestro Dios. Y en la presencia del Señor no hay muerte. En la presencia del Señor no hay pérdidas. En la presencia del Señor, hermanos, está todo bien. Todo bien. Esta debe de ser nuestra confianza, nuestra seguridad hoy, queridos hermanos, y siempre. Todo está bien. El compositor del himno Alcancé Salvación, un hombre de apellido Spafford, un empresario en Chicago en los tiempos de aquel famoso predicador Dwight L. Moody. Este hombre Spafford era un hombre de negocios que de hecho apoyaba mucho el ministerio, económicamente el ministerio de Moody. Ahí en Chicago, aquel famoso incendio, hermanos, que acabó con los negocios de muchísimas personas, entre ellos los de el señor Spafford. Moody está en Londres en ese tiempo, y él le manda cartas a su amigo y le dice, bueno, ¿por qué no vienes para acá y estamos juntos y tomas un tiempo de descanso y después volverás y resolverás tus problemas de los negocios? Y Spafford acepta y manda de avanzada a sus hijas. Y el barco en el que van sus hijas tuvo un choque, no sé cómo se le llamen los barcos, ¿verdad? Pero se hundió. Chocó contra otro barco, se hundió y sus hijas perecieron. Después de eso, hermanos, Spafford toma un barco para ir a Londres, y cuando llegan al lugar del percance aquel, de la colisión de los barcos, ¿sí?, donde sus hijas perecieron, el capitán del barco le dice, señor Spafford, este es el lugar exacto donde sus hijas murieron, ¿verdad? Y entonces, ahí en ese momento, Spafford compone ese maravilloso himno
que traducido al español es alcancé salvación, pero el original en el inglés es it is well. Todo está bien. Todo está bien. En medio de la pérdida, él pudo decir, todo, Señor, todo está bien. Quiero terminar, hermanos, con una palabra para ustedes de parte del Señor. Y así de esta manera bendecirles. De esta manera dar por concluida nuestra reunión de este mediodía, agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo. Pero quiero compartir con ustedes esta palabra de esperanza, basada en la verdad de 2 Corintios 5:21. Cuando el Señor dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor hizo un intercambio. Tomó mi pecado, que sí cometí, y mi culpa por el pecado que cometí. Lo quitó de mí y lo puso en Jesús, que no lo cometió, que no era culpable. Y entonces Jesús muere en la cruz con mi pecado, no el de él, el mío. Mi culpa la llevó él. Y entonces va a la cruz y muere. Y ahora Él me da su justicia, su perfección que yo no tengo, su justicia que yo no he hecho, su perfecta justicia, su perfecta obediencia, ahora es mía. Eso significa este pasaje de Corintios 5:21. El que no conoció pecado tomó mi pecado, y el que no conoció justicia, yo ahora soy justo, porque la justicia de Jesús, hermanos, la perfección de Jesús, ahora me ha sido atribuida a mí. Así que ahora yo soy justo. Aparte de mis obras, habrá muchas cosas, hermanos, en mí que juzgar. Definitivamente que sí, como en usted y como en todos. Pero ya Cristo las llevó. A los ojos de Dios, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, hemos sido declarados justos, aparte de nuestras obras. Es importante que usted entienda esto para que pueda recibir la bendición con la cual vamos a terminar. Es muy importante que usted lo entienda, y si no lo entiende, lo acepte hoy. Que crea en Jesucristo, que acepte el intercambio. Jesús ya llevó sus pecados, no tiene usted por qué pagar por ellos. Jesús ya los llevó. Así que, si usted ya lo ha hecho antes, solamente sea consciente hoy de que esto es verdad. Pero si no lo ha hecho, en este momento, venga Jesús, reciba de Jesús este regalo maravilloso que le da, la vida eterna, el perdón de sus pecados, y también reciba esta herencia gloriosa, la paz, su paz, la que Él da, no como el mundo la da. No vivimos por las esperanzas que el mundo tiene, no dependemos de las cosas en las que el mundo funda su esperanza, sino en la confianza de que Dios habrá de hacer maravillas con nosotros. No enfrentes solo la vida. Vienen cosas peores que esta, lamentablemente, y no porque seamos catastróficos. La realidad, vienen cosas aún peores, pero el Señor nos llama a estar confiados, tranquilos, hermanos, porque todo nos irá bien. Y esta es la palabra con la que quiero terminar
de parte del Señor. Acompáñeme por favor en su Biblia al libro del profeta Isaías, el capítulo 3, el verso 10. Esta es una palabra del Señor para usted. Decida al justo que le irá bien. Esto es lo que el Señor manda decir a su profeta. Dile al justo que le irá bien. Ahora nosotros entendemos quién es el justo. Aquel que ha recibido la justicia de otro, la justicia de Jesús. Aquel que ya sus pecados han sido llevados y pagados por otro, Jesucristo. Tú y yo que somos justos ahora, que hemos sido declarados justos, el profeta nos dice de parte de Dios: a ti y a mí, justo, te irá bien y comerás de los frutos de tus manos. Habremos, hermanos, de levantarnos en el nombre del Señor. Él traerá grande bonanza después de esta terrible crisis que estamos enfrentando. Mantenga la fe, la esperanza, el amor que Dios tiene por usted. Sea consciente de cuánto el Señor le ama. Queridos hermanos, felicidades a todos. Dios los bendiga. Felicidades a nuestros niños, felicidades a las familias. Recuerde, Dios está interesado en toda la familia. Disfrutemos, hermanos, la bendición de Dios. Hoy no podremos llevar a nuestros hijos a un parque, no los podremos llevar al cine, a algún lugar, pero los tenemos en casa. Podemos estar con ellos. Tal vez no nos podemos abrazar como quisiéramos, tal vez no podemos convivir con ellos como lo deseamos, hermanos, pero los tenemos ahí. Vamos a disfrutarlos, vamos a disfrutar a la familia. Estamos juntos en casa, hemos alabado el nombre del Señor, le hemos bendecido, hemos disfrutado de la comunión y ahora de la palabra del Señor. Disfrute, hermano, sea feliz, Dios lo ama, y justo de parte del Señor te irá bien. Nos vemos la próxima, hermanos. Gracias, Dios los bendiga.